permitir iniciar video a la doctora Margarita, por favor, cuando quiera. Ya, perfecto. ¿Tiene audio? ¿Me escucha? Sí, Luis, perfecto. Buenísimo, ya le estoy escuchando yo también. Bueno, un placer tenerle el día de hoy para mí y estoy seguro que para todos los oyentes que hoy nos acompañan. Voy a hacer un pequeño resumen de la hoja de vida de la doctora Margarita, que bueno, que voy a ver si encajo en todo, ¿no? Abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Administrativo y Financiero. Cuenta con una maestría en la Universidad Complutense de Madrid en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Fue secretaria general y oficial de Ética y Cumplimiento de Ecopetrol del 2008 al 2015, cargo desde el cual lideró el diseño y montaje del programa de la Oficina de Ética y Cumplimiento. Hoy en día desempeña como consultora senior del Gobierno Corporativo y Ética, Cumplimiento y asesora en asuntos contractuales, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gente Ecopetrol y docente en la Universidad del Externado de Colombia en el Diplomado de Compliance Officers, ¿no? Eso es en resumen, digamos, en pocas palabras, la hoja de vida de la doctora Margarita, que estoy seguro va a ser muy enriquecedor tenerla estos 45 minutos de conversación. Bienvenida, doctora. Un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias, Luis. Gracias por la invitación y gracias a todos los que se han conectado. Bueno, esperemos sacarle juguito a esto, a este tiempo. A ver qué les puedo contar y qué puedo intercambiar con ustedes. Así es, así es. Doctora, hay un tema importante que siempre me pregunto, ¿no? De las personas que nos metemos en estos temas de compliance y nos metemos en programas de cumplimiento, ¿cómo usted incursionó en este tema de cumplimiento, tomando en consideración que nosotros los abogados estamos acostumbrados a aprender en las universidades que somos abogados de tribunales, ¿no? De estar en un tribunal, de estar en un procedimiento administrativo, pero ¿cómo usted comienza su carrera en este tema de compliance y de programas de cumplimiento? Cuéntenos un poco. Bueno, Luis, yo estaba trabajando en Ecopetrol en el área jurídica y uno de mis clientes del área jurídica era la Secretaría General Presidencia y la Vicepresidencia Financiera. Se llega el año 2003 y empieza el gobierno y Ecopetrol a cambiar, digamos, como la estructura de Ecopetrol y en ese momento era una empresa industrial y comercial del Estado con muchas limitaciones jurídicas para hacer negocios y además ejercía un doble rol porque era el controlador, era un órgano meramente estatal cumpliendo funciones estatales, pero a su vez era una empresa de la industria petrolera. Entonces, el gobierno decide separarlos y empieza Ecopetrol a vislumbrar el camino hacia una sociedad de economía mixta, con participación privada, etcétera, etcétera, y nos empezamos a preparar. Y yo tuve la fortuna realmente de ser parte de ese equipo, de la transformación de Ecopetrol en el 2003, después vino la capitalización en el 2007, después vino la inscripción en la Bolsa de Colombia en el 2007 y después en la Bolsa de Nueva York en el 2008. Entonces yo fui parte de ese equipo y de ese proceso y ahí una de las cosas que me tocó, o sea, ahí había cosas que uno planeaba, que podía hacer muy despacio y otras cosas que le salían del día a día y ya el regulador la necesita y corra y hágala. Y una de esas cosas que me tocó abordar a mí fue el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque resulta que la empresa tenía un oficial de cumplimiento que era de ese tema, pero obedecía a otro regulador y no a la superintendencia financiera en la calidad nueva que íbamos a tomar, que era para pedir la inscripción en la bolsa de valores. Entonces, faltando muy pocos días para entregar la documentación, dicen, oiga, doctora Margarita, le toca hacer eso y metas en el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Obviamente, pues una empresa tan grande con tanto impacto, se contrata un consultor y un asesor. Nosotros que estamos en el mundo de consultoría sabemos pues que el asesor puede saber muchísimo desde el punto de vista técnico, pero quien conoce la empresa es el que está ya sentado, que sabe los procesos, o sea, que tiene que echarse el tema encima. El consultor te va a guiar, pero ¿quién? Entonces ahí me meto en ese tema de cumplimiento que yo pues lo había oído en las operaciones, lo tenía claro, y ahí me meto profundamente en ese tema. Ese es como mi primer pasito ahí, y ahí empiezo a decir, este mundo existe.
tiene mucho de riesgos, tiene no sé qué, eh, obviamente tenía cosas jurídicas y ahí presentamos el documento y bueno, y ahí pasamos al salto del tema ahí es cuando empiezo a familiarizarme con este tema. Con el tema. Realmente. Vale, perfecto. Muy interesante. Y usted me habla del 2007, 2008. Aun y cuando nosotros, cuando se habla de compliance y hablamos un poquito de historia, en 1977, a través de la FCPA se comienza a hablar en temas de programas de cumplimiento y mecanismos para la prevención de actos de soborno en el extranjero, de funcionarios en el extranjero. Pero en nuestro continente, en nuestros países, se comienza a hablar de compliance no desde hace mucho tiempo para acá, ¿no? Y una de las cosas que usted está diciendo muy importante es que las empresas que se vieron obligadas de una forma u otra a implementar programas de cumplimiento es porque estaban entrando a temas de cotizar en bolsas como la de De Nueva acuerdo. York o como la de Londres, y entonces allí dijeron, oye, esto es un tema que debemos nosotros incluirnos o meternos en este riel del compliance, ¿no? Pero cuando usted me habla del 2007-2008, me salta la pregunta, ¿no? ¿Cuál era el contexto normativo? ¿Cuál era el contexto? Porque ahorita hay muchísimas normas. La Organización Internacional de Estandarización está sacando muchas normas de compliance, y lo hablábamos justamente antes de entrar a la sesión. Viene una norma de compliance en competencia, viene una norma de compliance en materia laboral, que es lo que se está discutiendo en la Organización Internacional de Estandarización. Está la OCDE sacando documentos, la ONU tiene algunos documentos, pero en ese año, ¿cuál era el contexto? O sea, ¿cómo ustedes dijeron, bueno, vamos a implementar un programa de cumplimiento, ¿por dónde me guío? ¿No? Porque ahora hay muchas guías, hay muchos documentos y eso alimenta mucho la información, ¿no? Pues mira, como tú dices, pues estaba la FCPA y pues para entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York uno tenía que tener un programa fuerte en eso. En ese momento ya incluso había habido la modificación de la FCPA, donde hacía también énfasis sobre todo al sobornador, digamos que era como el tema y era ya mucho más amplia. Entonces empezamos con los temas de soborno como a mirarlos de una manera distinta y eso implica un choque gigante, Luis, porque aquí, por ejemplo, nosotros la costumbre esa de regalos, invitaciones y de todas esas cosas, pues eso era una cultura normal en todas las sociedades nuestras. Y cuando empezamos a mirar eso, pues la cosa era muy profunda y sobre todo necesitaba un cambio cultural gigantesco. En ese momento también ya la OCDE empezaba a preparar todo para la convención anticohecho, entonces pues también empezábamos a mirar eso y a la vez que nosotros estábamos entrando a la Bolsa de Nueva York, ya había entrado ISA con anterioridad y había trabajado bastante este tema y ya pues nos llevaba bastante camino en eso. También en ese momento el gobierno empieza los primeros pasos a decir, oiga, yo quiero entrar a la OCDE. Ni siquiera lo hizo formal porque eso fue después en el 2011. Entonces ese era, digamos, como el panorama en esta materia. Pero además, teniendo en cuenta que íbamos a inscribirnos en la Bolsa de Nueva York, teníamos que tener en cuenta la ley SOX, que lo que nos llevaba era a tener unas prácticas mucho más transparentes y a tener mucho cuidado con el fraude. Porque aquí en estos países, digamos, o la legislación nuestra por lo menos, el fraude necesita dolo, ¿sí? Y digamos que está muy bien tipificado en el Código Penal, pero resulta que allá el fraude no necesariamente tiene que ser dolo, sino que es una inexactitud. Y eso pues también cubría unos campos gigantescos, el tema de la diligencia y cuidado en los estados financieros, en las presentaciones, e incluso pues en las operaciones mínimas, hasta en los, ¿cómo se llama? En las cajas menores de las empresas, porque esa es la visión norteamericana, como había pasado pues también ya varias cosas, pues esa era la visión de ellos. Entonces, dijéramos que ese era el contexto internacional. Así estábamos. Desde el punto de vista de sostenibilidad, ya acuérdate que desde los años 80 ya estábamos hablando de gobierno corporativo, en sostenibilidad ya estábamos hablando y también desde el Dow Jones estaba hablando, el índice de sostenibilidad del Dow Jones estaba hablando de que una gestión sostenible era aquella que miraba los riesgos económicos, sociales y ambientales y en el tema económico, un pilar muy fuerte era el tema de gobierno corporativo.
Y yo siempre cuento que cuando llegaban los banqueros de inversión a revisar Ecopetrol en el tema de gobierno corporativo, y yo no entendía por qué, decían, la vicepresidenta, ya en ese momento ya era secretaria general, y entonces decían, pase la vicepresidenta financiera al tablero y pase la secretaria general. Y yo era como, o sea, pero yo, ¿por qué? O sea, no tengo nada que ver con lo financiero. Y no, era mirar toda la estructura de gobierno corporativo y tran, cuáles eran las prácticas de ética, cuál era el código de ética, qué hacíamos contra el soborno, contra la corrupción. Digamos que eso, y en ese momento no estábamos inscritos en bolsa, estábamos haciendo la preparación para entrar, pues ya estábamos listos ya, pero ese era, digamos que ese era el ambiente en ese momento y como te repito, pues no había tantas cosas, había más en el tema de sostenibilidad de gobierno corporativo, que eso se había desarrollado un poco más y también pues había también evolucionado bastante el tema de los grupos de intereses, de los stakeholders, del comportamiento que teníamos que tener frente a ello. Eso era como todo el panorama, pero todo esto estaba en boga en ese momento internacionalmente como teoría, ¿no? Pero en la práctica, pues hoy en día todavía no sabemos muy bien. Todavía. Y han pasado 40 años desde el tema de que estamos hablando de sostenibilidad, pero todavía estamos diciendo como, ¿esto qué es y para qué es? Entonces, pues en esa época era mucho más exótico, ¿no? Sí, sí. Y usted tocó un tema interesante, ¿no? El dolo en los delitos económicos sigue siendo un problema definitivamente en nuestros países, obviamente, porque al momento de la tipificación como delito penal, digamos que nosotros dentro de nuestras estructuras jurídicas siempre el dolo es importante para que justamente se pueda tipificar o pueda ser típico un delito económico, pero lo que se habla justamente en los países anglosajones es otra cosa, ¿no? No solamente el dolo, De y acuerdo, incluso se está incluyendo la imprudencia dentro de los esquemas de delitos económicos, que eso es de delicado. acuerdo. Eso es incluso un Claro, tema que podríamos hablar y discutir de largo, ¿no? otras dos entrevistas. Sí, Sí. más o menos, más o menos. A ver, y usted me habla justamente, estando en ese contexto y estando digamos, en esa época donde realmente los programas de cumplimiento no estaban todavía tan desarrollados. Ojo, que ya se venía hablando, sí, como usted lo dice, ya venía una reestructuración de la FCPA en temas de soborno en el extranjero o de funcionarios en el extranjero, pero ¿cuál cree usted que fue el principal obstáculo o lo más problemático en la implementación del programa de cumplimiento en Ecopetrol para ese momento? Que estaban justamente estructurando un programa bajo normativa que todavía se ve muy bien, es como una ISO, ¿no? Qué linda se ve, pero al momento de la práctica ahí comienzan los problemas. Sí, mira, realmente Ecopetrol tenía un problema grave y es que, digamos, como que lo regían muchas cosas, eran muchos temas, entonces uno decía, ¿qué riesgos pongo? Estábamos hablando también de derechos humanos, o hacemos normativo, o empezamos, o sea, era muy grande, entonces empezamos realmente por mirar cuáles eran los riesgos y cómo se trataba todo esto, cómo hacíamos para compaginar lo que era el derecho disciplinario, que era el que nos regía a nosotros como servidores públicos o como funcionarios públicos, el tema laboral, el tema penal. Eso era pues realmente un tema gigantesco y grande. Y nosotros empezamos en ese momento como a decir, pues hay que unificar sobre todo el canal de entradas para uno saber y ordenar qué es lo que vamos a hacer. Obviamente, pues nosotros solos no podíamos, pues fue un equipo gigantesco con participación de muchas vicepresidencias y con participación de muchos asesores. Los mayors nos ayudaron bastante en ese tema y bueno, y empezamos a diseñar el plan. Pero cuando empezamos en esto, cuando yo tomo, a mí me nombraron oficial, después de pasar de jurídica, me nombran oficial de ética y cumplimiento, aborde este tema, pues más o menos me estaban hablando en Chinese, porque pues yo decía, ¿qué es esto? Entonces me empiezo a prepararme para asumir el cargo. Porque al nombrarme de secretaria general, pues eso tenía un regalito que era oficial de ética y cumplimiento en temas del lado de activos y financiación del terrorismo. Entonces empezaron a mirar cuál era la persona para eso, entonces dijeron, no, pues ya que esta ya maneja esto, pues que maneje los demás riesgos. Y ahí dijimos, vamos a manejar entonces, vamos a concentrarnos en los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo,
corrupción con soborno transnacional y fraude. Esos fueron los temas que abordamos en ese momento en el programa. Pero cuando a mí me entregan, había ya por los temas de la inscripción en la bolsa y todo, teníamos un tema del código de ética y había un canal de denuncias. Entonces, el día que me entregan el canal de denuncias, la persona que manejaba eso era una persona de talento humano y encuentro en el canal de denuncias muchas denuncias, mucha información como con la comisión de delitos. Obviamente, pues yo, abogada, a mí se me para el pelo y yo digo, pues esto hay que coger a todo el mundo y denunciarlo y mandarlo para la fiscalía, para la jurisdicción penal. Esta cosa pues no puede ser así. Yo como una loca, el presidente me decía, el doctor Gutiérrez me decía pues que había que conformar el equipo y entonces en Ecopetrol había de planta una abogada penal espectacular y yo pues la cogí de las mechas y le dije al presidente Gutiérrez, le dije, doctor, esta es la señora que me va a acompañar en este proceso. Y tuvimos una discusión muy fuerte y ahí les voy a contar cómo fue esa es mi primera equivocación, que después él tuvo razón, donde él me dice, no, para este tema se necesita, yo estoy pensando es como en un filósofo, como en una persona que aborde el tema de ética, como no sé qué, y yo, no, nos van a meter a la cárcel a todos, usted, pues imagínese esa cantidad de denuncias y aquí todo el mundo roba, ¿qué es esta cosa tan espantosa y no sé qué? Entonces, Y ahí viene el presidente todo. Gutiérrez era muy, pues nos oía bastante. Entonces él dijo, bueno, ustedes tienen razón y téngale. Me dijo, yo creo que se van a equivocar, pero pues hágale. Y empezamos todos los procesos. Y empezamos y efectivamente nos equivocamos porque los procesos se empezaron a caer. Porque la gente alegaba la inconsciencia de la ilicitud. Y eso es una excepción tanto en derecho disciplinario como en derecho penal. ¿Por qué la gente no sabía lo que estaba bien ni lo que estaba mal? Porque desafortunadamente nosotros presuponemos que todos tenemos la misma cultura, que todos tenemos los mismos valores y entonces llegamos y tales, aquí, permiso que aquí están los buenos, los malos y digamos nos olvidamos de los grises. Entonces Claro. digamos que ahí tuvimos nuestra primera gran equivocación y es el tema de cultura. Ahí es cuando decimos, el doctor tenía razón, claro que eso dijimos como 3 años después, ¿no? Nosotros insistíamos en que teníamos razón. Y ahí empezamos y ahí nos encontramos con dos personas con las que me sigo encontrando el resto de la vida de este tema de consultoría también, y es la gente que definitivamente no quiere cambiar porque así se hace, aquí se ha hecho así. Claro. Usted, doctora, que cree que esto aquí es una panadería, no señora, que eso es una empresa petrolera sofisticadísima, usted no le puede poner todas esas cosas a la gente, ni esos formularios, ni nada que ver, usted no me va a dejar hacer negocios. O sea, eso es terrible. Pero hay una que es peor, y es que te salen esos, digamos, como los referentes morales, ¿no? Los dioses esos, que todo está mal y entonces entran, también como nosotros entramos, pero entonces ellos entran de una vez a juzgar y entonces todo está mal, todo el mundo es corrupto, es una cosa terrible, esa gente es terrible porque digamos que no enseña nada, el que persigue lo que hace es que desbarata las organizaciones y creo que eso fueron como las cosas que nos pasaron. Más compleja, sí. Y Sí. de hecho, usted lo resume, ¿no? Pero hay tantos problemas que se presentan al momento de implementar un programa de cumplimiento. Para mí, una de las cosas más complejas que siempre generan muchísimas discusiones es el tema de regalos, hospitalidades y beneficios Ah, similares. no sé, se imagina. Tengo Como una anécdota ahí buenísima. acepto un regalo, cuando no puedo, y usted dice algo importante, ¿no? Decía justamente el desconocimiento de la ilicitud del acto, ¿no? Entonces, al final del día, Sí. si yo recibo un regalo, pero yo no sabía que estaba fuera de los límites establecidos en mi política de regalos, por ejemplo, se convierte en un problema en mi canal de denuncias porque empiezo a recibir denuncias N cantidad justamente Ah, por personas que podría estar aceptando regalos y que pueden suponer soborno, ¿no? Si de vamos a acuerdo. hablar de la peor forma. Pero sí, definitivamente hay muchas cuestiones que hay que ir, digamos, ajustando. Y hay algo importante que usted también mencionó, a grandes rasgos, el equipo que trabajó, el equipo que intervino
a Ecopetrol para esta implementación o diseño, implementación del programa de cumplimiento. Pero yo creo que nos explique un poquito más, ¿no? Porque hay muchas empresas que no ven esto, los programas de cumplimiento, como un desarrollo que tiene que hacerse a través de un equipo multidisciplinario, y que los que están en la empresa adentro son más importantes incluso que los consultores, porque nosotros solamente decimos, mira, por aquí deberías ir así, por allá deberías ir asado, pero tú conoces tu actividad, tú conoces la organización y debes realmente empoderarte de esto. Entonces al final creen, y le digo por experiencia propia, que el consultor va a hacer todo, ¿no? Tome, aquí está, vaya adelante y vamos a ver cómo sale con Dios, ¿no? Pero quisiera saber justamente ese equipo que usted menciona, cómo lo conformaron, quiénes lo conformaron y obviamente si esto realmente garantizó el éxito o no del diseño del programa de cumplimiento. Sí, mira, Luis, ahí fue un equipo bastante grande, como te digo, con dos majors. Uno era el asesor principal y el otro pues era la revisoría fiscal, que también era un mayor de los mayors, que se involucró también bastante con nosotros en eso. El equipo era pues todo el equipo de la Secretaría General, que realmente la Secretaría General era como una vicepresidencia de asuntos corporativos, que manejábamos todo el tema de sostenibilidad, comunicaciones, etc., gobierno corporativo, y la vicepresidencia financiera, porque digamos que ellos tenían todo lo de ley SOX, pero adicionalmente el tema de riesgos. Todo el equipo de riesgos se involucró porque la compañía tenía muy ordenado su sistema de riesgos, tenía una metodología, pero necesitábamos hacer un análisis muy profundo en los riesgos que les acabé de mencionar. Y la otra era la vicepresidencia de planeación estratégica, porque esta vicepresidencia, pues además de todo lo que implicaba la planeación, era la de los procesos. Entonces había que hacer un análisis, un rediseño de todos los procesos, y después de, pues hasta los niveles más inferiores, y después de eso, pues hacer los análisis de riesgos de esos procesos, y también porque la vicepresidencia de planeación manejaba el área de control, ¿sí? Entonces también el área de control participaba en eso. Entonces fue un equipo súper grande. Las cabezas de esas vicepresidencias nos reuníamos un día a la semana, todas las horas del almuerzo, a revisar los trabajos de la manera más detallada que tú te imagines. Con todos nuestros equipos, era un equipo bastante grande, y a su vez en cada área había equipos de eso. Y yo creo que eso fue exitoso y que la compañía se apropió del tema porque fue un tema discutido, fue un tema consensuado, fue un tema donde nos convencimos de la necesidad de eso, quisimos los procesos, entendimos que desde la señora de la cafetería, y eso nos lo inculcó y nos lo enseñó el doctor Gutiérrez, hacía un proceso y hacía parte de un proceso hasta el presidente y pasando por todas partes. Eso lo entendimos. Digamos, nosotros veníamos de la vieja guardia, de compañías organizadas por áreas, y como te decía antes de iniciar esta charla, pues a mí me decían procesos y yo me salía de esas reuniones porque me parecía lo más aburrido, lo más espantoso, y a mí que solamente me dijeran que era lo que tenía que hacer y chao, y ustedes hagan lo que quieran. Pero realmente yo me enamoro del tema, y así como todos los demás vicepresidentes, nosotros, todas éramos mujeres, para que valga aquí la cuña, nos metimos hasta el fondo de eso. Y digamos, y pues con la realimentación de los consultores, como tú dices, ellos nos decían, no, por aquí no es, no, por aquí no es. E incluso la revisora fiscal nos decía, que era una de las socias de la firma, nos decía, yo no creo que ustedes puedan hacer eso, porque es demasiado complejo. Pero una de las cosas maravillosas del liderazgo del doctor Gutiérrez es que él siempre nos enseñó a pensar en grande, ¿sí? Por más chiquita que usted sea, por más, o sea, si a usted le dicen vaya a Suiza y hable y no sé qué, y haga como hace BP, o como hace pues BP Londres, no la sucursal de Colombia, sino, y nosotros nos creíamos el cuento y hacíamos todo al pie de la letra, como decía la norma, ¿sí? Al pie de la letra, como decía la buena práctica. Entonces, primero eso, nos creímos el cuento, lo hacíamos al pie de la letra, y el equipo, y se involucró pues prácticamente toda la compañía a través de esos equipos, y había liderazgo del presidente y liderazgo de los directores de los equipos, ¿sí? Eso, como dices tú, no es que llegó el asesor y ahí te hizo los manuales y chao, y te hizo 3 capacitaciones y todos quedamos muy éticos. No, eso toca
un involucramiento, y es chévere, yo se los digo, porque yo era la más perezosa para estos temas, me parecían horribles, y al final resulté enamoradísima del tema, me retiro de Ecopetróleo y estoy metida acá diciéndoles esto. Entonces, o sea, créanme que es bastante bueno, como todo lo que uno se mete a fondo, ¿no? Que resulta enamorado de aquello que se mete a fondo. Entonces, es Sí, bastante bueno. totalmente. Yo también resulté enamorado. Yo era abogado de tribunales al 100%. O sea, para mí estar en un tribunal era mi Litigio, pasión. Fui litigio. Para litigio mí, arbitral. sí, totalmente. O sea, reactivo 100%, ¿no? Ya tenemos el problema, ahora tengo que solucionártelo. Pero me di cuenta que la prevención realmente es lo que genera valor agregado a la organización y es una inversión. O sea, esto aquí en Ecuador resulta todavía complejo y a veces un poco difícil ir introduciendo este tema en los programas de cumplimiento y de valor agregado que trae esto las organizaciones. Pero bueno, creo que poco a poco lo hemos venido haciendo. Este programa que he diseñado justamente es para eso, para ir publicando, invitando a personas relevantes en este tema, para que entendamos que los programas de cumplimiento no solamente son una necesidad, sino que son importantes para las organizaciones. Y otro temita que usted habló que también genera mucha dificultad es el abordaje a las denuncias, ¿no? Siempre cuando estamos diseñando o estamos justamente estableciendo cuáles son los canales de denuncia formales de recepción de quejas o denuncia y cómo vamos a darle tratamiento en el proceso de investigación o incluso cómo finaliza, ¿no? Las medidas disciplinarias o la solicitud de la inclusión de cualquier órgano del Estado para la investigación penal en el caso de que sea un delito penal. Todo eso tema, ¿cómo lo abordaron dentro de Ecopetrol, tomando en consideración incluso la época en la que estaban, ¿no? Porque hoy en día yo me leo la 37002, que es una norma de directrices para el diseño de canales de denuncia, y está allí todo claro, ¿no? Sí, Pero en no. esa época, en esa época todavía estaban caminando con pasos lentos el tema de los canales de denuncia. Entonces, ¿cómo abordaron ese tema en específico, doctora? Pues mira, como tú dices, hoy en día pues hay el paso a paso en las normas y en Colombia uno se puede leer las resoluciones de la Superintendencia de Sociedades y uno hace el checklist y va haciendo uno a uno y es una guía perfecta y queda listo para el regulador, por lo menos puede que la cultura no haya cambiado. Nosotros nos metimos en un modelo que después hablamos de eso ahorita, que el modelo de los tres frentes, que uno al final del ejercicio y del montaje del programa tenía que tener el frente de prevención, el frente de detección y el frente de sanción, que a mí me gusta más llamarlo el frente de acción. Y dentro de ese frente, en el frente de detección, había que montar muy rápido el canal de denuncias. Entonces nosotros montamos el canal de denuncias, al principio nos volvimos a equivocar porque lo montamos a través del canal de PQRs, que era muy fuerte. Entonces nosotros desviamos hacia una de las líneas tal, pero después pues entendimos y nos dijeron y los asesores nos dicen, oiga, no, eso no es así, porque hay canales especializados en la recepción de denuncias, porque el denunciante, tengan en cuenta que el denunciante se llena de valor para hacer la denuncia, y si usted lo pone, marque el 1, marque el 2, marque el 9, pues cuando le vaya al segundo marque el 9 ya el señor ha colgado. Entonces nos vinculamos a uno de esos canales y digamos que por ahí empezó y desde el principio tuvimos muy claro el tema de las represalias, el tema de la confianza con los denunciantes, ese tema. Se recibían formalmente y se canalizaban, depende de, como había, como les decía al principio, tantas jurisdicciones actuando, entonces lo que hacíamos era como una mesa de trabajo y decíamos, se presenta este caso tal que tiene vocación de prosperar. Bueno, sobra decirte que el 80% de las denuncias no prosperaban porque no tenían pruebas. Yo siempre digo que era producto de temas pasionales, normalmente venganzas pasionales, y digamos, envidia. El señor fulano es corrupto, pero pues, corrupto ¿por qué? O sea, esa era la denuncia. Entonces, pero esas que tenían vocación de prosperar, entonces había un equipo también multidisciplinario donde decíamos, bueno, esto por qué canal lo vamos a seguir. Hacíamos una investigación o lo que nosotros llamamos una indagación, porque en Colombia la fiscalía es muy celosa con el tema de las investigaciones y realmente solamente pueden hacer investigaciones la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Entonces nosotros hacíamos como todas las indagaciones, abríamos los expedientes pues como si fuéramos un juzgado
cada expediente, intercambiábamos con la gente que ponía las denuncias. Un tema difícil fue los anónimos, si los aceptábamos o no los aceptábamos. Al final los aceptamos con algunos requisitos, los otros que no tenían esos requisitos no los aceptábamos. Y empezábamos a escalar, tenía su sistema de escalamiento y hacíamos el cierre. Cuando hacíamos y podía, dijéramos, tomar medidas administrativas, despedirlos, tal, a lo penal, pero había una cosa que es muy curiosa que vale la pena tener en cuenta. Había cosas en que tú tenías la denuncia, el señor venía, te decía, te contaba, y uno le decía, bueno, vamos a la fiscalía, porque es que el señor le pidió plata, el señor les... No, yo no voy a ir a la fiscalía, me muero el susto, me cierran el mercado, esto es un negocio muy grande, van a tomar represalias. Después de muchas discusiones, nosotros lo que decidimos, obviamente cada caso se analizaba, era despedir a la gente sin justa causa y la indemnizábamos sin perjuicio de que siguiéramos la investigación, diéramos traslado a la fiscalía, a la justicia penal y se diera, porque nos salía, la teoría nuestra es que nos salía más barato votar a esa persona que podía corromper a todo un círculo, podía acabar con la reputación de la compañía, que seguir aguantándonos al personaje. Ahora, ¿cómo lo comunicábamos? Lo comunicábamos, yo siempre digo, cuando la persona de verdad se le terminaba el contrato sin justa causa, lo despedíamos muy floripondiamente, que te vaya bien, que tal. Si era por lo otro, entonces decíamos, se fue Margarita Obregón de la compañía, la reemplazará Luis Montes. Entonces ya, así. Sí, claro. Y ya eso, y pues hay un lenguaje también entre las compañías y las compañías empiezan a entender de qué se trata. Pero ese era el tratamiento, complejísimo, ¿no? Pero Sí, sí, pues bueno, súper complejo. eso, Yo creo que, sí, de hecho, los estudios dicen que cuando usted habla de las represalias o el temor a las represalias, 3 de cada 5 denuncias no se realizan por temor a represalia. Y eso está en los estudios de transparencia internacional que hacen de percepción de la de corrupción. acuerdo. Y eso obviamente es una de las cosas importantes, ¿no? Un buen diseño de un canal de denuncia. Y no solamente del canal o del mecanismo, sino también de todo lo que viene después. La investigación, la De acuerdo. sanción. Porque al final del día eso puede, digamos, dar como resultado el éxito, ¿no? Incluso del programa. De Todas acuerdo. la mayoría, un gran porcentaje de las irregularidades de la organización vienen justamente por el canal de denuncia, ¿no? No vienen porque erramos en el proceso o erramos en una no conformidad o una desviación en el proceso financiero, no, viene por una denuncia, la mayoría viene por allí. Pero bueno, ese buen diseño es importante. Y usted hablaba de las sanciones, ¿no? Y incluso de la intervención de los órganos del Poder Judicial en el caso de ser necesario. ¿Qué experiencia ustedes tomaron de esas decisiones que tomaron, tanto internas como aquellas decisiones que emanaron después de una demanda judicial o de un proceso judicial, penal, o de una demanda de ustedes mismos de daños y perjuicios por temas de imagen a la organización, por esta persona que ha cometido actos de corrupción en específico? O sea, ¿cómo ustedes tomaron esas experiencias para aprovecharlas en el programa? Pues mira, básicamente lo que te decía, ahorita la coordinación de las diferentes instancias de la compañía, porque cuando tú entras con un programa de estos, empiezan como los celos lógicos de cada una de las áreas de la compañía. Entonces los abogados laborales, no, ustedes están haciendo esto mal, los abogados penalistas, no, se equivocaron. El disciplinario, pues que es toda una jurisdicción y es toda un área gigante con todos sus abogados. No, esto no se hace así, esto lo conozco primero yo. Entonces, lo primero es que teníamos que estar muy coordinados, porque yo me acuerdo que una de las primeras acciones que se tomó, incluso sin estar montado el programa, fue un despido por conflicto de interés, un despido con justa causa, por conflicto de interés de un gerente regional y de varios asesores del gerente regional. Y eso fue terrible, porque no se coordinó, él ganó en unas jurisdicciones y perdió en otras. Entonces era un mensaje terrible para la compañía. Eso era espantoso. Eso era como lo primero, entonces era la coordinación. Lo segundo es contar los casos. Contar los casos, pero no contar con que María Rodríguez la despedimos por ladrona, por no sé qué, ¿verdad? Porque además eso pues no funciona tan rápido, ¿sí? Sino que
dábamos una rendición de cuentas donde decíamos, mire, despedimos a tantas personas por el tema corrupción, por conflictos de interés, por no sé qué, y así mismo lo tratamos ante la junta directiva y ante todo el mundo. Y la otra gran, digamos, la gran lección, y eso lo aprendimos con dolor en un caso famoso de Petro Tiger, que incluso estuvimos a puertas de ser investigados como compañía por FCPA, que fue en ese caso de Petro Tiger, y es, digamos que ese siempre había sido el consejo de la Oficina de Comunicaciones, y es en materia de reputación, y cuando se comete un error de la compañía, y eso pues también es teoría de reputación y de sostenibilidad y de todo eso, que yo cuando lo decía teóricamente en los foros o en algo, yo decía, uno tiene que dar el primer paso y contar lo que hace mal. Yo me acuerdo que gerentes de grandes compañías se paraban y me regañaban en medio de la conferencia, pues ellos eran presidentes y eran secretaria general, entonces pues no, pero me regañaban y me decían, así que uno cómo va a contar todo. Pues resulta que eso fue lo más beneficioso para nosotros en el caso de Petro Tiger, porque nosotros miramos todos los escenarios. Eso es bastante secreto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ni siquiera nosotros mismos supimos que un funcionario nuestro estaba involucrado hasta cuando ya no le imputaron, o sea, hasta cuando ellos tenían la prueba reina, no supimos Ecopetrol como empresa. Cuando nos vimos en ese escenario, con el miedo de que otra gente estuviera involucrada y no sé qué, y no sabíamos hasta dónde iba a llegar eso, entonces nos preparamos muchísimo con las comunicaciones, muchísimo. Y teníamos los comunicados A, B y C, y nosotros mismos éramos los que empezábamos a comunicar, a comunicar, a comunicar. Y yo creo que eso, pues en medio de todo este nerviosismo y de toda esta histeria que nos dio, fue una gran lección aprendida para la compañía y para muchas compañías de Colombia. El beneficio que trae, porque además tienes la vocería, tienes la primera versión, es la versión que se queda en todo el mundo. Entonces, no tener miedo a comunicar los errores, no tener miedo a comunicar la comisión de un delito, cómo fue, lo más detallado posible, pues obviamente en la medida de las posibilidades y que la justicia lo permita, ¿no? Porque hay casos en los cuales, por ejemplo, nosotros en ese caso al principio no podíamos ni siquiera contarle a la junta directiva, porque, con decirte, o sea, ni siquiera el presidente y yo ni siquiera podemos contarle a la junta directiva hasta que no saliera el comunicado del departamento, además con esas amenazas de los norteamericanos que se muere el susto. Sí, Entonces, pues correcto. De lo hecho, extraditan. Entonces, cualquiera se muere del susto cuando hay una investigación detrás del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque definitivamente sabemos que hay algo que está pasando y que hay que resolverlo de la forma más inmediata posible antes de que se convierta en una bola muy grande y no pueda detener nadie en la organización, ¿no? Y el día al siguiente te digan, dejaste de cotizar en la bolsa. Y ese es el sí, problema de sí, organizaciones sí, tan sí. grandes que tienen esta complejidad. Eh, y hablamos de muchos elementos, ¿no? Canal de denuncia, hablamos de todos los controles, de riesgos, y siempre es una pregunta recurrente que nos hacen a nosotros es, ¿cuánto tiempo tarda esto? Es decir, cómo iniciamos, cómo finalizamos, y cuánto tiempo tarda en nuestra organización hacerlo. A nosotros nos pasa, y estoy seguro que ustedes también, que dicen, quiero 3 meses ya tener ya el programa diseñado, ¿no? Porque tengo que la superintendencia, o en el caso aquí en el Ecuador, la UAFE, me está exigiendo la implementación de controles para la mitigación del lavado de activos, y quiero hacerlo en 3 meses. Entonces, obviamente hay cosas, hay momentos en que yo he dicho, miren, búsquese a otro, yo no, en 3 meses no lo voy a hacer, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Pero sí quisiera saber, bajo su experiencia y antes, dentro de una organización tan importante como Ecopetrol y ahora como consultora, ¿cuál es el tiempo prudencial? ¿Cuál es el tiempo recomendado para diseñar, implementar y obviamente que esto funcione en la organización a largo plazo? Mucho. La respuesta es un proceso donde, pues digamos, hacer unos manuales y hacer un código, pues sí, dijéramos, uno los hace rápido, pero que queden bien, que sean efectivos, que sea participativo, que la gente esté involucrada, pues eso se toma mucho tiempo y dependiendo de la compañía, ¿sí? Digamos, un programa que uno diga implementado, 6 meses, que uno tal, que uno, pues digamos desde el punto de vista formal, pero que el programa sea efectivo, esto tarda porque esto es un cambio de cultura. Tienes que involucrar a todo el mundo, el lenguaje se tiene que cambiar.
uno empieza repitiendo mensajes simplemente teóricos y que la gente haga de memoria. Y yo me acuerdo que yo siempre peleaba porque las primeras encuestas eran como de memoria, como de tomarle la lección. ¿Y qué es corrupción? ¿Y qué es no sé qué? Y yo decía, eso no sirve para nada. Pero al final me convencí que sí sirve, porque el lenguaje te empieza a cambiar el cerebro y te empieza a tal, y te empieza cuáles son tus valores. Al principio no sabes ni qué es, pero al final todo el mundo los termina repitiendo y termina sabiéndolos. Entonces, pero eso es lo que hay que pensar y lo que tienen que pensar las compañías es que es un proceso. Ahora, que hay cambios desde el momento cero, sí, hay cambios desde el momento cero, eso sí. Porque como te decía, nosotros empezamos con las denuncias, denunciando, entonces ya la gente empieza a cuidarse, empieza a pensar más en el riesgo. Cuando sale el código de ética y te hacen firmar que conoces el código de ética y que aceptas, uno empieza tal. Pero para que un programa sea efectivo, pues se tarda 1, 2 años. Efectivo. Pueda que pases los exámenes de los mecanismos de las autoridades gubernamentales y del regulador. Seguramente lo vas a pasar porque tienes documentalmente todo, pero para que la gente cambie, eso es un proceso, como todo en la vida. Y depende mucho también del involucramiento, pues, del tono de gerencia, depende mucho de eso. A mí me tocó la suerte más maravillosa del mundo y es que ese señor solo hubiera podido cambiar todo sin código siquiera realmente, porque era absolutamente maravilloso. Todo el país lo hubiese cambiado. Sí, de acuerdo. Si el señor, el dueño de la compañía, mire, hágame esto rápido porque es que ya viene la superintendencia, mañana 31 de mayo de la semana entrante se vence eso y no tengo programa, y hágalo rápido, pues la cosa pues se va a demorar más, puede que nunca sea efectivo porque tristemente uno monta programas lindísimos, le quedan en el papel lindísimo. Y siempre, todos los años, hay que tener un plan para el programa, todos los años, porque, porque eso es de toda la vida, ¿sí? Esto hay que reforzarlo, es como la ética. De esos padres de la moral con los que yo me encuentro que me parecen muy difíciles, uno no puede desconocer que todos los días tiene desafíos éticos, todos los seres humanos tenemos desafíos éticos. Todos los días nos equivocamos, todos los días estamos a punto de meter la pata, muchas veces la metemos y eso pasa en un segundo. Entonces, esto hay que reforzarlo de manera permanente. Entonces, todos los años hay que tener un plan anual y hay que tener como un plan de madurez del programa, como en todo proyecto, ¿no? Hay que tener el plan, el paso 1, la escalera, tal. Cuando el organismo de control o el regulador venga a decirte en qué está tu programa, yo te puedo mostrar el plan y decir, mire, este es mi plan. El de Ecopetrol, por ejemplo, el plan de maduración lo hicimos para 5 años. Ese fue así y fuimos avanzando. En unas cosas avanzamos súper rápido y como te digo, desde el minuto cero se Claro. empieza a tener impacto y empieza a transformar. Pero eso es un tema permanente. Lo que pasa es que hay personas que nos gustan. Entonces, pues, y además siempre es distinto porque los Sí, desafíos sí. cada año son distintos, los riesgos cambian, es como la vida misma, todos los días cambia, entonces pues eso es así, pero depende de la compañía, depende del tamaño. Claro, claro, claro. Tú a veces llegas a una compañía y está todo en la cultura, entonces tú simplemente haces los códigos y ya quedaron listos, ya. Hay otros que tienen unos códigos absolutamente maravillosos, nadie se los lee y son todos desastrosos. Entonces, pues, Sí, 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 sí. Y lo vemos muchísimo. De hecho, tienen un código hermoso, qué bonito, se ve divino, desde, perfecto. sí, tú lo ves y tú dices, wow, este código lo diseñaron los dioses, pero cuando le preguntas a las personas o a la gente de la organización te dicen, ¿qué código, no? Ah, pero es que tú firmaste, tuviste que firmaste una aceptación de ese código. No, pero es que yo lo leí cuando ingresé hace 10 años y ni sé qué dice eso, ¿no? Y si ingresé el año pasado y si ingresé una semana, tampoco lo sé. Y pasa mucho. El top, que justamente usted decía ahorita, es importante. Definitivamente, si no hay liderazgo en un proyecto de este tipo, no hay posibilidades del éxito. El éxito es solamente documental. Qué bonito se ve, documentos, y si nos encontramos con unos consultores como ustedes o como nosotros, hermoso todo desde el punto de vista documental, pero en la práctica no resulta ser tan efectivo ni mucho menos eficiente, ¿no? Destinando recursos
actividades, yo digo, ¿no? Se convierte en un costo. Un programa de cumplimiento definitivamente es una inversión y se convierte en un costo cuando el liderazgo dice, no, yo necesito solamente para pasar el examen, ¿no? Eso es lo que yo suelo escuchar y escucho mucho lamentándolo, ¿no? Buenísimo, mire, cuando uno la pasa bien, pasa el tiempo rápido. Yo solamente quisiera hacerle una última pregunta. Súper interesante su intervención, de verdad me ha fascinado, y aparte me ha alimentado de más información respecto a todos estos temas de los programas de cumplimiento, pero yo quisiera que cerráramos esta entrevista y estoy seguro que se va a repetir por tantas cosas que quedaron en el tintero. O sea, ¿cómo recomendaría usted o cómo usted vendería? Pensemos que usted está hoy en día frente a varias organizaciones que están pensando en implementar un programa de cumplimiento, ¿ok? ¿Cómo usted justamente vendería esa idea y le diría, a ver, esto es importante, como yo le suelo decir a algunos clientes, mis hijos, esto es importante por esto, esto y esto, ¿no? Yo quisiera saber justamente cuáles son esos elementos o cuáles son esos hitos importantes de por qué una organización debe implementar un programa de cumplimiento. Mira, Luis, hoy en día, si uno no está, digamos, en toda la filosofía de la sostenibilidad, pues no creo que subsista como empresa. Y como lo dije anteriormente, uno de los elementos básicos y uno de los pilares fundamentales de todo este movimiento de la sostenibilidad es dentro del gobierno corporativo son los programas de cumplimiento, primero que todo. Segundo, si usted quiere ser un mejor ser humano, quiere ser mejor su familia, quiere ser la mejor empresa y quiere ser un mejor país, pues estos programas son fundamentales, porque estos programas no solamente son unas normas y no solamente son análisis de riesgos, sino que lo que nosotros estamos haciendo es formando mejores seres humanos, ¿sí? Seres íntegros, seres rectos, seres que respeten las normas, que tengan la conciencia de que las cosas deben hacerse bien, porque eso además, la filosofía en últimas toda la vida lo que ha buscado es que los seres humanos seamos más felices. Y yo creo que uno de los pilares del ser humano para ser feliz es eso, hacer las cosas bien, el gusto por hacer las cosas bien, ¿sí? Me parece que es eso. Y ya desde el punto de vista empresarial, una empresa sin reputación es una empresa que no vale absolutamente nada. Una empresa que se vea involucrada en un tema de reputación es una empresa que no tiene futuro, que no puede hacer nada. Ejemplos hay miles. Acá, esta es otra charla, pues podíamos hacer de todas las empresas que tenían todo el éxito del mundo, toda la caja del mundo, pero en un minuto perdieron su reputación y perdieron la empresa. Créanme que tener un escándalo de corrupción, les contaba yo el de PetroTiger, eso le remueve a uno como compañía, uno dice, aquí fue lo último, pero un escándalo de corrupción bien manejado lo que hace es fortalecer la compañía, que la compañía sea exitosa, que la compañía tal, pero un escándalo de corrupción mal manejado, de ahí no se levanta nadie, no se levanta ni un ser humano, ni se levanta una empresa, se acaba totalmente. Y pues obviamente, ¿para qué les voy a decir el tema de la productividad? Una empresa donde tenga un ambiente laboral agradable, y esto tiene que ver mucho con ética y cumplimiento, porque todas esas empresas en las cuales la gente es maltratada, la gente es excluida, hay esos grupos, ¿te acuerdas cómo pasaba en Enron? El grupito de los que montaban en moto, de los que iban a los tal, de tal, y los demás estaban excluidos, el tratar mal a la gente, porque es que después del trato malo es que vienen a constreñirlos para cometer los ilícitos. O sea, ver a la gente, yo decía que al equipo le brillen los ojos, eso para los que plata es plata, entonces lo que les gusta, la productividad, eso va a ser absolutamente maravilloso, y hay muchos estudios relacionados con eso. Gente feliz con su trabajo, gente que esté haciendo bien las cosas. Yo creo que, y a mí mucha gente en las compañías se sienta y me cuenta de cosas terribles que les toca hacer en la compañía. Entonces hay gente que no quiere ir a la compañía porque les toca hacer cosas inapropiadas, cosas inadecuadas, que no están de acuerdo. Pero la gente que está feliz y orgullosa, pues obviamente que eso se multiplica en productividad y en valor no solamente para la compañía, sino valor para todos los grupos de interés y pues para los países en general y el mundo en general. Creo que eso pues
Me convenció, doctora, definitivamente. Es una de las cosas más difíciles, de hecho, ¿no? Convencer a las organizaciones y a los dueños de las organizaciones que esto tiene un valor agregado importante y una de las cosas que yo siempre digo, ya está bueno de ir a tribunales, ya está bueno Sí, de comenzar a apagar fuegos, vamos a hacerlo antes de que ocurra, vamos a de establecer acuerdo. mecanismos de prevención para que realmente la organización no solo prevenga, sino que sepa reaccionar ante esos eventos, ¿no? Y hacerlo de forma correcta. Muchas gracias, doctora. Insisto, para mí ha sido un placer tenerla el día de hoy en esta segunda entrevista que hacemos en The Compliance Voice. Este evento, aprovecho también para anunciar que con Le Maitre, que es justamente una firma asociada para nosotros en Colombia, ya estamos ejecutando un proyecto en conjunto. Nos hemos asociado de forma estratégica justamente para poder de realizar proyectos no solo aquí en el Ecuador, no solo en Colombia, sino también en otros países. Entonces, estamos teniendo una experiencia maravillosa con Lili y Mónica, como consultoras también. Estoy seguro que usted va a intervenir también en estos procesos de consultoría que vamos a tener en un futuro, pero esta asociación, digamos, nos va a permitir dar un servicio mucho más organizado y aparte mucho más multidisciplinario en programas de cumplimiento, ¿no? Un placer, doctora. Gracias por su tiempo nuevamente y estoy seguro que nos volveremos a ver. Luis, muchas gracias y gracias a todos por haber estado acá. Nos Muchas gracias. volveremos a ver, claro. Seguro. Que tenga un excelente día. Bueno, Gracias. cuídense todos, un fuerte abrazo y nos vamos viendo. Muy amables a todos por estar aquí con nosotros.